Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 26 de agosto, martes de la semana 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día martes leyendo en la primera lectura la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 8. Hermanos, bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipos y que ya conocen, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarles su evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el Evangelio de acuerdo con el encargo que Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado, bien lo saben ustedes, y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras, ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes ni de las de nadie. Aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, sin embargo los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura de la primera carta a los tesalonicenses, vemos cómo San Pablo comienza a recordar los hechos de esa evangelización. Ya el día de ayer, en la introducción de la carta, veíamos efectivamente cómo San Pablo explicaba cómo la gracia de Dios estuvo presente. Pero esa gracia de Dios ha estado acompañada de la decisión valiente de aquellos que han sido enviados a la evangelización. La gracia de Dios siempre está disponible, pero siempre es importante recordar que la gracia no altera la libertad de la persona. La gracia no obliga. Somos nosotros, cada uno de nosotros, que tomamos la decisión de aceptar la gracia de Dios. Y en la medida que aceptamos esa gracia de Dios y disponemos para Dios nuestro trabajo, ese trabajo se fructifica. Ese trabajo se multiplica, ese trabajo se vuelve verdaderamente fecundo. San Pablo lo explica recordándoles, bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil. Qué precioso es darse cuenta que no existe la evangelización inútil. No existe. Siempre que evangelizamos y evangelizamos con el corazón y evangelizamos para realizar la tarea que quiere Dios, no se va a perder el tiempo. No hay ninguna labor pastoral, por más pequeña que sea inútil. No hay ninguna tarea dentro de la evangelización, es decir, dentro de la vida de la iglesia, que sea inútil. A los ojos del mundo muchas acciones podrán parecer inútiles, pero ninguna. Piensa, por ejemplo, en la labor sacerdotal. La labor sacerdotal a veces está cargada de estar tiempo en el confesionario sin que venga ninguna persona. ¿Cuál minuto ha sido inútil sentado en el confesionario sin que venga ninguna persona? Ninguno.
Ninguno. A mí me pasa muy poco esto porque como estoy en la Catedral de Guayaquil, normalmente no tenemos muchos tiempos libres, siempre hay personas confesándose, pero ocurre que uno efectivamente puede estar algunos minutos en que no llega ninguna persona. Me ha pasado muchísimas y muchísimas veces estar sentado en el confesionario sin que llegue nadie. Y de repente llega un peso pesado, digamos, una persona que no se ha confesado en muchísimo tiempo o que necesitaba efectivamente un acercamiento profundo con el Señor. Y siempre me he maravillado porque digo, mira cómo el Señor preparó el camino que hasta eliminó la fila. Eliminó que esa persona tuviera que pasar por la fila. En la evangelización, repito, no hay nada que se pierda, nada es inútil, a pesar, dice San Pablo, de los sufrimientos e injurias que padecimos y que ustedes ya conocen. Pero ahí viene la parte humana, es decir, la disposición de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarles su evangelio en medio de esta fuerte oposición. Es decir, se vence con la gracia de Dios, pero con la disposición que ponemos cada uno de nosotros. Y esto porque nuestra predicación no nace del error. No predicamos la falsedad, no predicamos la mentira. No nace la evangelización de intereses mezquinos, de pretender glorias para uno y peor riquezas, ni del deseo de engañarlos. No, no es la labor de la iglesia engañar a las personas. No es la labor de la iglesia ni de ninguno de sus miembros estar manipulando a las personas. Pero ¿cómo? ¿Han existido personas dentro de la iglesia que engañen y manipulen? Sí, por supuesto. Pero no han evangelizado. Han utilizado el evangelio para sus propios fines. Han utilizado el nombre de Dios para sus propios fines. Y eso ha ocurrido siempre. Y lamentablemente seguirá ocurriendo. Por eso es tan importante darse cuenta que yo no puedo utilizar la evangelización para otra cosa que no sea la salvación de las almas. Hemos predicado el evangelio no para engañarlos, sino de acuerdo con el encargo de Dios, considerándonos aptos, porque Dios nos ha considerado aptos y nos ha hecho no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Fíjate muy atentamente en esta frase, no para agradar a los hombres, no para agradar a los hombres. No es ese el fin de la evangelización. Y lamentablemente muchas veces se realiza una mala evangelización. ¿Por qué? Porque se quiere agradar a los hombres. Se quiere decir las cosas que la gente quiere escuchar, cosas lindas. Pero al final, el juicio que debemos buscar no es el juicio de los hombres, no es el juicio de la humanidad, no es el juicio de ninguno, sino el de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce nuestros corazones. El único que conoce nuestros corazones. Esto es tan importante siempre recordarlo. Oye, justamente hoy le decía a una persona que estaba muy preocupada, es que piensan mal de mí. Hija mía, el único juicio que interesa es el de Dios, porque cuando te mueras, Dios no le va a preguntar a nadie su opinión. A Dios no le interesa nuestra opinión para saber si alguien tiene que ir al cielo o al infierno, si tiene que salvarse o condenarse. Dios no necesita de la opinión de nadie. Y además, todas las personas en este mundo podrán hacer los juicios que quieran, pero ninguno en este mundo conoce mi corazón. Solo Dios
es el que conoce mi corazón. Y por eso continúa San Pablo y dice, nunca nos hemos presentado, bien lo saben ustedes, con palabras aduladoras, ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes ni de nadie. Este es el modo de evangelizar. No con palabras aduladoras, no con palabras, ay, yo los voy a hacer sentir lindo, yo los voy a hacer sentir bien a todos. ¿Y qué voy a lograr? ¿Qué voy a lograr si no predico el evangelio por hacer querer sentir bien a las personas? Disimulada codicia, ya lo hablamos. Aquellos que pretenden beneficiarse del evangelio en el mundo son muchísimos. Los que usan disimuladamente el evangelio para su codicia, es decir, para ganar dinero, para buscar las alabanzas del mundo. Aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad, no es lo que hemos hecho, los hemos tratado con la misma ternura con que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Y ahí San Pablo explica el amor que tiene. El amor que les hemos tenido es tan grande que no solo les hubiéramos querido entregar el Evangelio, sino que les hubiéramos querido entregar nuestra propia vida. ¿Dónde nace entonces la verdadera evangelización? En un amor profundísimo a Dios y en un amor profundísimo al prójimo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera». Palabra del Señor. En el Evangelio continuamos con esta exhortación tan dura y tan fuerte que realiza el Señor a los escribas y fariseos. Ya ayer leíamos las primeras exhortaciones que hace con esta dureza y firme. ¡Ay de ustedes! ¿Cuál es la profundidad de ese ay de ustedes? Diciéndoles, miren, en este mundo podrán pasar aparentando, podrán pasar muy bien, podrán pasar llenándose de cosas, codiciando cosas y teniendo cosas en este mundo. Podrán ser exitosos, podrán tener mucho, pero ay de ustedes. Ese ay de ustedes significa que vendrá el juicio. Y que a pesar de haber engañado a todo el mundo, no van a engañar a Dios. Lo que decíamos hace un momento respecto a ese conocimiento que tiene Dios de nuestros corazones. La falsedad, las máscaras, el presentarse delante de este mundo de una manera falsa, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Sobre todo si tomamos en cuenta que al final del día me voy a tener que enfrentar al juicio de Dios y que no existe ninguna manera de engañar a Dios. Yo tengo la capacidad en este mundo de engañar a todos. A todos. Puedo pasarme la vida engañando a todos. Y puedo incluso cometer la locura más grande que existe, que es la de engañarme a mí mismo. Y es muy fácil crearse una máscara que yo me termine creyendo esa máscara, que yo me termine creyendo las mentiras que me digo a mí mismo. Pero ¿de qué sirve? De absolutamente nada. ¡Ay de mí!
Ay de mí si me engaño a mí mismo. ¿Por qué? Porque no porque me engañe va a resultar un cambio de realidad. El cambio de realidad se va a dar si yo asumo verdaderamente la necesidad de caminar en el camino del Señor. Pagan el diezmo de la menta y del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús? Oye, se preocupan de hacer esto, esto y esto. Pero resulta que dejan de lado lo más importante. Lo más importante. Quedarse en los detalles que no son prioritarios y olvidarse de aquello que es prioritario. Cuando una persona tiene problemas para distinguir entre lo esencial y lo accidental, entre lo que es más importante y lo que es menos importante. No estamos hablando entre cosas buenas y malas. El Señor no está diciendo que sea malo pagar el diezmo de la menta, del anís y del comino. Está diciendo, eso no era lo más importante. No es que no tenían que hacerlo. Piensa, por ejemplo, en una persona que cree que lo más importante es el modo en que se santigua, que tiene que ser milimétrico, hecho de no sé qué. A mí, personas que me han reclamado, padre, ¿por qué se santigua usted así? Hija mía, primero, estoy aquí con un micrófono encima, en la incomodidad que tengo para estar haciendo la lección divina, que es mi momento de oración, con todo este equipamiento encima. Pero el corazón puesto en un detalle, y no en la profundidad de la evangelización. Lo estoy usando simplemente como ejemplo de cómo puedo poner mi corazón en lo que no es esencial. Y esto nos puede cubrir el corazón de una manera tan grande, porque yo puedo agarrar una cosa tan minúscula que no es esencial y convertirla en lo más grande y en lo más importante y aquello en lo cual me voy a fijar una y otra vez. Lo tendré que hacer bien, sí, pero no es lo más grande y lo más importante. Cuando yo vivo así, cuando yo vivo con un corazón de fariseo, entonces me voy fijando en tantos y tantos y tantos detalles minúsculos que pienso que son lo más importante y que repletan mi vida, y yo pongo ahí toda mi fuerza y todo mi corazón. Y el Señor nos dice, la justicia, la misericordia y la fidelidad, eso era lo más importante. Y esto es lo que estás descuidando. La justicia, la misericordia y la fidelidad. La vida cristiana está llena de tantas y tantas cosas hermosísimas que podemos hacer. Pero es lógico que siempre tendremos que fijarnos cuál es la más importante. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar lo otro. No estamos hablando entre lo bueno y lo malo. Estamos hablando en una jerarquía de importancia. Ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿por qué? Porque limpian los vasos por fuera. Quieren verse bellos por fuera y no se preocupan de la pureza del corazón. ¿De qué me sirve ponerme una careta de puro? ¿De qué me sirve ponerme una careta de santo? Tengo que vivir la santidad desde lo más profundo de mi corazón. ¿Quiere decir que el exterior no es importante? No, no estamos hablando entre lo que no es importante y lo que es importante. Estamos hablando de la jerarquía. Las dos serán importantes, pero hay lo más importante. El hábito no hace al monje. No, no lo hace, pero le ayuda a vivir su camino y su fe. La ropa sacerdotal no hace al sacerdote, por supuesto que no, pero lo ayuda a presentarse delante del pueblo de Dios siempre como lo que es. Por tanto,
Será lo más importante cuál es la pureza de su corazón y cuál es la sinceridad de su corazón. Pero la parte exterior también será importante. No la más importante, pero también será importante. Limpia primero el interior y entonces el exterior quedará limpio también. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.